Un saludo para todos nuevamente. Voy a hacer un nuevo video otra vez. Y esta vez quiero hablar del nacimiento de la simiente de la mujer. Vamos a llevar un proceso, así que voy a entrar un poco al video anterior de este. Cuando Dios llama a un hombre de Ur de los Caldeos, llamó a un hombre que se llamaba Abraham. Dios siempre vino rescatando la humanidad de esta manera hasta que se llegara el tiempo en que la simiente de la mujer iba a llegar a esta tierra. Así que vemos que Dios llamó a Abraham, y Abraham venía de una familia muy mala, porque en realidad toda la descendencia, toda la humanidad, es una humanidad caída. Es una humanidad que representa la simiente de la serpiente. Y aunque Abraham prácticamente era malo, más sin embargo tenía un corazón para Dios, y Dios determinó llamar a Abraham. Dios no está mirando el asunto cuán pecaminosos nosotros somos. Él ya sabe que somos pecadores por naturaleza. Hay un pecado que está en nuestra carne y ese pecado nos lleva a la muerte. Por lo tanto, estamos todos en muerte. Dios ya lo sabe. Pero Dios siempre busca la forma de salvar al hombre para que llegue el momento de redimirlos. Entonces Dios llamó a Abraham, y Abraham, después de tanto tiempo, aceptó el llamado que Dios le hizo. Agarró sus cosas y se fue a donde Dios lo estaba llamando. Él con su mujer y todo lo que tenía. Pasó mucho tiempo siendo tratado por Dios, mientras él se acostumbraba a esta vida de andar con Dios. Hasta que un día Dios decide darle un hijo. Él no tenía hijos, pero Dios decidió darle un hijo. Vino Dios, lo visitó, habló con él, le prometió un hijo, y a su debido tiempo, conforme lo que Dios había prometido, nació el hijo y le puso por nombre Isaac. De este Isaac, hijo de Abraham y Sara, nacieron dos muchachos, Jacob y Saúl. Saúl o Esaú. Yo me confundo en esos dos nombres, porque encontramos en el libro dos, uno que se llamaba Esaú y otro que es Saúl. Yo me confundo en eso, pero creo que es Esaú. Nació Saúl, nació también Jacob, pero Dios llamó a Jacob, y de Jacob, al cual Dios le cambió el nombre y le puso Israel, de este Israel Dios le dio 12 hijos, y de estos 12 hijos Dios hizo
un país, una nación. Ahora vemos que Dios está buscando un propósito de tener un lugar donde su plan se lleve a cabo. Miramos en el video anterior que toda la humanidad es la simiente de la serpiente. Ahora, quiero que entendamos esto porque en aquel video no lo dije, pero hoy lo voy a decir. ¿Por qué es que toda la humanidad es descendiente de la serpiente? Porque son engendrados por voluntad de hombre, engendrados por el primer Adán. Y el primer Adán lleva en su carne la naturaleza maligna y satánica que estaba en el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí estaba la naturaleza satánica. Y Adán comió. Y esa naturaleza está en Adán. Y esa naturaleza serpentina, maligna, la hemos heredado todos los que hemos nacido por voluntad de hombre. Así que al engendrar a Adán, esta naturaleza, simiente de la serpiente, está engendrando. Simiente satánica está engendrando. Por eso me voy a adelantar un poco acá. Por eso Jesús un día le dijo a los hombres de ese tiempo: vuestro padre el diablo, y las obras de Dios queréis hacer. ¿Cómo? También hubo otro que les dijo: víboras, raza de víboras, ¿quién os ha dicho que escaparéis de la ira venidera de Dios? También encontramos otra parte donde un discípulo de Jesús, que se llamaba Pedro, le dijo al Señor que no hiciera eso, de que él no podía morir en una cruz. Y el Señor lo mira y le dice: quítate de mí, Satanás, porque me haces estorbo. Entonces, Dios le habló al Satanás, el que está en la carne del hombre. Siempre Satanás ha estado allí, como naturaleza, corporificado en la carne del hombre. El hecho de que este discípulo anduviera siguiendo al Señor, eso no significa que su carne de este discípulo no sea serpentina, simiente de la serpiente. En el alma él había decidido seguir a Jesús, porque tiene ese libre albedrío de decidir, y Satanás no puede impedir lo que nosotros decidamos. Así que todo lo que el primer Adán engendró es simiente de la serpiente. Ahora vemos, quiero que miremos esto, cómo Dios levantó esta nación, a Israel, y a su debido tiempo Dios estableció esta nación en una tierra que se llama Canaán, y allí esta nación se hizo fuerte. Ahora vemos de que Dios tiene un lugar en la tierra, porque la tierra fue usurpada por Satanás. La tierra cayó en manos de Satanás cuando el hombre se la entregó, porque el hombre es señor de la tierra, aunque Dios es dueño de todas las cosas.
porque Él es el creador. Legítimamente todo el universo y la tierra le pertenece a Dios. Pues así está escrito, mía es la tierra y su plenitud. Es de Dios y eso indudablemente nadie lo discute. Pero cuando tú le entregas los derechos a alguien, aunque esto sea tuyo, legalmente le has entregado ciertos derechos a alguien, para que esto vuelva a ti, aunque es tuyo, pero para que esto vuelva a ti, hay algo que primero se tiene que resolver. En este caso, el hombre le había entregado los derechos a Satanás. Cuando el hombre decide comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, el hombre perdió el señorío que tenía sobre la tierra. Y todo esto pasó a ser gobernado por Satanás. Pero Dios ahora lo va recobrando a través de aquellos hombres fieles que, a pesar de que viven en una naturaleza maligna, deciden en su alma y en el espíritu ir al lado de Dios. Así que ahora vemos cómo Dios ha venido rescatando la humanidad. Poco a poco la ha venido rescatando. Dios llama a Abraham y lo trae, y por medio de este Abraham, que es un hombre llamado, que Dios lo llamó, Dios rescata todavía la humanidad, levanta un pueblo, una nación que lleva el nombre de Israel. Y ahora que Dios ha recobrado esa parte de la tierra por medio de estos hombres que traen su ley y la llevan a esa tierra y la establecen allí, ahora Dios tiene un propósito y tiene un lugar donde venir. Satanás impidió con todo lo que pudo impedir para que esta nación no llegara a existir. Y puso todas las trabas que quiso poner. Pero si siempre es un derrotado, y por más que lo intente, siempre va a caer derrotado. Y ahí está la nación de Israel. ¿Para qué? Con el propósito de que la simiente de la mujer, mire qué importante es esto, y quiero que todas las mujeres abran bien los ojos y piensen y digan que Dios se fija mucho en ellas. Como que Dios le dice a la serpiente, engañaste a la mujer y ella te creyó y cayó. Pero por esta misma mujer, la cual tú engañaste, yo voy a traer una simiente que te va a derrotar. Así que Dios no podía traer la simiente de la mujer por medio del hombre, porque el hombre es el que engendraba y el hombre ya tenía la naturaleza maligna, satánica en él. Así que Dios iba a hacer otra cosa. Ahora todo esto le da la oportunidad a Dios de cumplir lo que Él ya tenía preparado desde antes. Dios sabía de que el hombre algún día iba a caer, porque él se encontraba en una situación complicada. Tenía la oportunidad de no caer, pero también tenía la posibilidad de caer. Así que él tenía la oportunidad de tomar del árbol de la vida y no caer, pero no lo hizo. Estando esta situación, Dios ya había preparado un redentor para el hombre desde antes de la fundación del mundo. Al pasar todo esto, Dios lleva a cabo el propósito
de lo que Él ya tenía preparado. ¿Qué? Óigame y entiéndame. Dios no era hombre. Dios simplemente es un ángel y un espíritu. Es un espíritu. Y es el ángel más fuerte que hay en todo el universo. Dios no era hombre. Incluso encontramos algo en el antiguo pacto donde dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esto respalda lo que yo estoy hablando. Dios no era hombre. Pero esto le dio la oportunidad a Dios de hacerse hombre. Dios no era criatura. Él era el creador de todas las cosas. Mas sin embargo, esto también le dio la oportunidad a Dios de hacerse criatura. ¿Por qué digo esto? Porque hay una parte también en el libro donde dice: todas las cosas por Él fueron creadas. Y sin este verbo, ninguna de las cosas que están creadas no existieran. Pero también hay otra parte donde dice: y aquel verbo, ¿cuál? El que creó todas las cosas, ¿verdad? Aquel verbo se hizo carne. Quiere decir que eso le dio la oportunidad a este verbo, que es el creador, a hacerse criatura. Ahora que ya vemos una gran nación establecida, que se llama Israel, Dios cumple su propósito. Ahora sí, una vez cuenta la historia que nació un niño en Belén de Judea por medio de una mujer. Ahí está la simiente de la mujer. Este niño nació en un lugar más pobre, en una ciudad pobre y en un lugar pobre, en un pesebre. Él no vino en las grandes riquezas. Él pudo haber nacido en un trono, pero no, él decidió allí. ¿Para qué? Porque él no venía a demostrar poderes ni a demostrar riquezas. Él venía como un salvador. Este niño que nació, ese niño es la salvación de Jehová. Ese niño es Jehová mismo, el Salvador. Él es Jehová el que salva. Ese niño es Jehová, el Dios eterno, convertido en un hombre. Y nació. Cuando él nace, los reyes vinieron y lo adoraron. Cuando él nació, pasaron muchas cosas. Toda la simiente de la serpiente se activó en contra de él. Allí se cumplió aquello que Dios le dijo en el huerto: y pondré en enemistad la simiente tuya con la simiente de la mujer. Así que lo que estaban haciendo en ese momento es la simiente de la mujer. Y toda la simiente de la serpiente se levantó en contra de él. Ahí se cumplió esto. A tal grado que un rey que existía en esos tiempos mandó a matar a un montón de niños con la intención de matar a este niño que había nacido. Satanás lo persiguió hasta lo último, con el fin de que este propósito no se cumpliera. Ahora vemos aquí en la tierra a un Dios hombre. Ahora vemos al hombre aquí en la tierra, un hombre justo, un hombre limpio, un hombre que no tiene la naturaleza maligna y satánica.
un hombre que no fue engendrado por voluntad de hombre, porque si hubiese sido engendrado por voluntad de hombre, él tuviera la naturaleza satánica, pero él no fue engendrado por voluntad de hombre, así que él no tiene la naturaleza satánica. Lleva la imagen, pero no tiene la naturaleza. Lleva la semejanza, pero no tiene la naturaleza. Lleva la imagen de Dios y lleva la semejanza de Dios, pero no tiene la naturaleza satánica. Este niño que nace es tanto divino y humano, humano y divino, pero sin el pecado en él. Él es exactamente el indicado para pelear esta guerra y esta batalla. Él tomó la humanidad de María, de esta mujer, pero no lleva la naturaleza del hombre pecaminoso dentro de él. Él lleva la naturaleza divina que lo había engendrado en el vientre de esta mujer. Por eso él viene a ser la simiente de la mujer, no la simiente de la serpiente. Si hubiese sido engendrado por el hombre, entonces él llevara la simiente de la serpiente. Pero no, él fue engendrado por Dios mismo. No de una forma como el hombre engendra, sino de una forma creadora, como Dios sabe crear. Y se formó en el vientre y nació. Y cuando nace, toda la simiente de la serpiente se volvió en contra de él. Aún hasta los mismos religiosos que creían en Dios, que vivían en ese pueblo que era pueblo escogido por Dios, aún ellos mismos se rebelaron porque ellos mismos tenían la naturaleza serpentina. Y ahí se cumplió el propósito y ahí se cumplió aquello que Dios dijo: estarán en enemistad. Todos se pusieron en contra de él. Mientras este niño crecía, todas las murmuraciones y todas las cosas que pasaban, ¿verdad? Y las persecuciones y todo lo que le hicieron. Mas sin embargo, él creció y a su debido tiempo, él empezó lo que tenía que comenzar. Él venía a lo que venía. Él dijo: a mí la vida nadie me la quita, yo la pongo en rescate de todos ustedes. Él es el hombre con el cual Satanás se tenía que enfrentar. Satanás ya había sido derrotado una vez por el arcángel Miguel y sus ángeles, y Satanás fue derrotado con todos los ángeles que siguen a Satanás y puesto en la tierra. Ahora llegó el momento en que el hombre llega a la tierra para juzgarlo y derrotarlo. Ahora no te vas a enfrentar con un arcángel, aunque esa batalla fue justa, porque era arcángel contra arcángel. Pero esta batalla es más digna de aplaudir, porque es la batalla de una criatura más pequeña que el arcángel. El arcángel es un gran gigante comparado al hombre. Mas sin embargo, aquí viene: Dios es justo para que todo esto quede bien tranquila y la creación satisfecha. Dios se le presenta como un hombre y no como Dios, aunque la vida de Dios venía allí en él, mas sin embargo Dios no actuó como Dios, sino como hombre, y se mantuvo en la posición de hombre hasta el último momento.
En una ocasión, Jesús fue llevado al desierto y ahí se la pasó 40 días y 40 noches y no comió. Y ese tiempo que él pasó, lo pasó como hombre, porque él sintió hambre, a tal punto que estaba en su momento más crítico de la necesidad. Satanás llegó y lo tentó. Imagínate estar en un lugar donde nadie te quiere, donde solo tú eres el único, donde todo es una densa tiniebla de maldad y solo tú eres la única luz. Y todos te odian y todos te aborrecen. Y llegar este personaje maligno y a decirle, si eres hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan y cómetelas. En una ocasión yo escuché a una mujer loca que salió hablando en las redes sociales, una bruja, diciendo de que el diablo era tan generoso que hasta llegó al desierto a ofrecerle de comer a Jesús. Era bien generoso, dijo. Mira hasta dónde llegó y la gente habla en mal del diablo. Esta señora, bueno, ya iba a decir algo más fuerte, pero no lo digo. Esta señora, si llegué a escuchar esto, déjeme decirle, doña, que usted estaba completamente confundida. Satanás no llegó allí con generosidad para ayudar y darle de comer a Jesús. Satanás llegó con la intención de hacer que él desobedeciera. Así como el primer Adán desobedeció, él quería que éste también desobedeciera. Al primer Adán lo hizo caer por medio del comer. Y a este también viene con lo mismo para hacerlo caer por medio del comer. Pero a este le dice, si eres hijo de Dios, haz que las piedras que están allí se conviertan en pan y cómetelas. Satanás quería mover al hombre, Jesús, de la posición de hombre a la posición de Dios. Y si eso sucedía, la batalla se hubiese acabado. Satanás hubiese ganado y el hombre también otra vez hubiese perdido. ¿Sí? Porque es lo que quería moverlo, ¿verdad? ¿Por qué? Aunque en realidad Él es Dios, por un lado Él es Dios, pero por otro lado Él es hombre. Como hombre, Él no podía convertir las piedras en pan, pero como Dios sí las puede convertir. Y eso es lo que el diablo buscaba. Pero Él se mantuvo en la posición de hombre y le dijo, escrito está. ¿No sabes que escrito está? Que no solo de pan vivirá el hombre. Prácticamente ya no hubo más manera. Satanás en esa quedó completamente aplazado y derrotado. El camino a la cruz se estaba abriendo cada vez más. Mucha gente piensa que Satanás llevó al Señor a la cruz. No, oiga, no es así. Satanás impedía que Jesús fuera a la cruz, porque él sabía que al llegar Jesús a la cruz, esta era la derrota de Satanás. Porque al Señor nadie lo llevó a la cruz. Él solo puso la vida. A Él nadie se la quitaba. Él solo la puso por toda la humanidad. Él es el Dios hombre. Él es el hombre que estaba presente peleando la batalla que ningún hombre fue capaz de pelearla durante toda la vida, porque todos venimos con una simiente serpentina, pero Él es el único que no trae esta simiente y se enfrenta. Como Adán cuando estaba en el huerto, no tenía esa simiente. Adán pudo haber derrotado a Satanás ahí, pero no sucedió. Ahora se presenta el segundo Adán en esta misma condición. Se presenta limpio para derrotar a este. Ahora,
Miramos aquí de que Satanás le hace el otro segundo reto, ¿verdad? Le dijo que se tirara de un edificio. Tírate de aquí, le dice. Total, dice que está escrito que van a mandar a los ángeles que te ayuden. Tírate. Imagínate en esa condición, en una situación donde tú te encuentres desesperado, angustiado, no tienes nadie contigo, deprimido, y es triste, ¿verdad? Mas sin embargo, porque cualquiera se deprime en una situación así, en condición de hombre, no tienes nadie contigo. Pero él se mantuvo en esa posición muy firme y le dijo: ¿qué te pasa? No tentarás al Señor tu Dios. Vaya. ¿Quién le hablaba ahí? ¿Dios? El hombre le estaba respondiendo. Era el hombre. Y en la otra le dice: oye, si postrado me adoras, todos estos reinos te daré. Muchas personas piensan que Satanás lo buscaba porque tenía sed de adoración. No era sed de adoración. Oiga, lo que Satanás buscaba era de que él se moviera de esta posición, ¿ok? De esta posición, para que Dios le dijera: no, hombre, si todos estos reinos son míos, ¿ah? ¿Cómo me está diciendo que me los vas a dar si son míos? Si Dios le responde de esa manera, hubiera respondido como Dios, porque en realidad, como Dios, a Él le pertenecen todas las cosas. Mas sin embargo, Él no respondió de esa manera. Él respondió de otra forma. Como hombre Él respondió: escrito está, solo al Señor tu Dios vas a adorar. ¿Ok? Póngale que sí, que Satanás quería adoración, porque imagínate que un hombre así te adore, es algo grande, ¿va? Pero que un hombre común te adore, pues como que no hay mucho. Pero que un hombre como este, que estaba ahí presente, te adore, prácticamente todo el universo caería y diría: ¿qué pasó? ¿Verdad? Pero también Satanás lo que buscara moverlo, que él dijera: no, si todos estos reinos son míos, y ahora tú me estás ofreciendo de lo que es mío. Pero no, él no respondió a eso. Él respondió de otra manera y de la forma correcta. Esto indica que él se mantuvo en la posición de hombre. Hasta aquí Satanás va siendo derrotado y el camino a la cruz cada día más se le está abriendo al hombre. Al hombre que va a derrotar, a vencer a Satanás. Esta pelea, a los ojos de la humanidad, tal vez no la podamos visualizar, pero si tan solo pudiéramos mirar de la forma espiritual cómo esta pelea se estaba llevando a cabo, óigame, yo digo que diéramos gritos de alegría, ¿verdad? De ver cómo este hombre estaba derrotando a un gran gigante. Cómo este hombre estaba derrotando a un gran gigante. Este gigante estaba siendo aplastado. La cabeza de este estaba siendo completamente aplastada, ¿sí? Y se estaba llevando a cabo una redención de la humanidad, porque él no vino a morir como ángel. Si él hubiera venido a morir como ángel, pues nunca hubiera muerto. ¿Por qué? Porque los ángeles nunca mueren, son espíritus. Además, si eso hubiera pasado, la salvación hubiera sido para los ángeles, pero no. En este caso, él vino como hombre a morir para redimir al hombre. Entonces el camino a la cruz cada día más se estaba abriendo, cada día más se abría. Y donde él pasaba, todos lo miraban con desprecio. ¿Por qué? Porque eso
era la simiente de la serpiente que se levantaba en contra de él. Los únicos que lo seguían eran 12 hombres, incluyendo uno que siempre andaba cerquita de él para buscar la oportunidad de hacerle daño. Pero ese daño, según que le iba a hacer, al mismo tiempo iba a ser un cumplimiento que ya estaba profetizado y que ya estaba todo esto listo para que esto sucediera. Porque no vamos a olvidarnos de que Satanás siempre estuvo cerca de Dios. Hasta en la eternidad pasada, cuando aún era el arcángel Lucifer, que no había caído todavía, él estaba más cerca de Dios. Hablaba con Dios, se paseaba, en el huerto de Dios estaba. Es el que andaba más cerquita de Dios. Y aquí en la tierra no vamos a descartar que también tenía que andar cerca de Dios, adentro de un hombre que se llamaba Judas. Ahí estaba. Aunque los 12 discípulos que andaban con el Señor, todos tenían la naturaleza maligna. Mas sin embargo, siempre hay alguien que en su alma decide inclinarse hacia otro, como lo hizo Caín. Así también este Judas, ¿verdad?, estaba allí siguiendo a Jesús. Y de esta manera estamos mirando el crecimiento de este hombre, el que va a derrotar a Satanás. Cada día el Señor derrotaba a Satanás. Cada día el hombre derrotaba a Satanás. Esta es la simiente de la mujer. Así que las mujeres, pongan atención. Son algo importante en esta vida para la humanidad. No son objeto de adoración, no. La mujer no es objeto de adoración. Incluso la mujer por la cual la simiente nació no es objeto de adoración. Es un vaso que Dios preparó para estas cosas, y esto es la mujer. En este caso, para ese tiempo existía una mujer, tenía un nombre preparada para esto, se llama María. Así que, mire, nuevamente voy a hacer lo mismo. Voy a dejar este video hasta aquí y vamos a continuar después hasta que lleguemos a la cruz y vamos a mirar qué es lo que pasó en la cruz. Óigame, yo no sé, pero yo simplemente hablo, oiga. Yo ni sé, a veces yo me pongo a decir esto, pero me salen todos estos pensamientos, ¿verdad? Porque yo he leído, sí he leído, pero yo no soy ningún líder, yo no soy ningún predicador, yo no soy ningún pastor, ningún evangelista, yo no soy nada de eso. ¿Por qué digo que no soy? Porque yo no tengo títulos que los hombres me hayan dado, pues yo no necesito esos títulos, ¿verdad? Yo no necesito nada de eso, ¿me entiende? Yo soy un hombre trabajador normal, que trabajo en la construcción. Vaya, pero a veces yo me pongo a pensar en muchas cosas. Y cuando pienso en tantas cosas me vienen muchos pensamientos. Y a través de tantos pensamientos que me llegan, un día decidí hacer estos videos. Y digo, voy a hacer estos videos porque los pensamientos que me llegan son buenos pensamientos. Y yo creo de que esto es muy importante llevarlo y dárselo a las personas, ¿verdad? Aunque muchos me dicen, no, tú puedes
ganar dinero predicando, tienes palabra, tienes esto. Digo, no, yo no he venido para esto y hacer negocio de estas cosas, no, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Pero sí lo puedo hacer por medio de las redes sociales de una forma así, ¿verdad? Humildemente, como me ven aquí sentado atrás de la casa, humildemente aquí, y transmitirles estos videos a ustedes. Con mucho gusto yo lo hago por ustedes, y también lo hago por mí, ¿verdad? Así que cuando me siento aquí a hablar, yo no crea de que me la paso ahí pensando cosas, no, yo hablo y lo que se va a dar, y así tranquilo. Así que aquí lo voy a dejar y vamos a continuar después con otros. Así que estén pendientes, denle like, compartan y suscríbanse también, para que esto vaya avanzando y llegue mucho más. Yo sé que los videitos están larguitos, pero aquellos que son bien interesados, yo sé que van a verlos, yo sé que van a verlos. ¿Ok? Hasta luego, les aprecio mucho y hasta luego, ¿ok? Adiós, gracias.